A continuación vamos a hacer la pregunta 2 de la opción B correspondiente al modelo de Matemáticas 2 de la EBAU 2020 por la Comunidad de Madrid. La pregunta dice lo siguiente: dada la función f de x igual a 3 partido de x más 1, se pide a. Calcular el área del triángulo formado por los ejes de coordenadas y la recta tangente a la curva y igual a f de x en x igual a 2. B. Determinar las posibles asíntotas de la curva y igual a f de x y estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f de x. Y C. Calcular la integral definida entre 0 y 2 de x por f de x diferencial de x. Pues comenzamos con el primer apartado. Nos piden calcular el área del triángulo formado por los ejes de coordenadas y la recta tangente a la curva en x igual a 2. Lo primero que vamos a hacer es hallar esa recta tangente. Si recordáis de vídeos anteriores, la ecuación de la recta tangente la expresábamos de esta manera, donde x0 es el punto de tangencia, o sea, en nuestro caso es 2, f de x0 no va a ser otra cosa que f de 2, es decir, tendré que sustituir x igual a 2 en la función, me queda 1, y luego f' de x0, que era la pendiente de la recta tangente, pues la obteníamos primero derivando la función, que esto lo podemos hacer como la derivada en cociente, derivada del primero 0 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que va a ser 1 partido del segundo al cuadrado. Y ahora simplemente tendré que sustituir por x0 en esa derivada, es decir, por 2. Va a quedar abajo queda 3 al cuadrado, que es 9, luego menos 1/3. Sustituyo allí y ya tendré la recta tangente. F de x0, 1, igual a f' de x0, x menos x0. Voy a operar, va a quedar menos x tercios, más 2 tercios, y ahora simplemente el menos 1 este lo vas a ir sumando, y la recta tangente queda menos x tercios más 2 tercios más 1, o sea, más 5 tercios. Bien. Pues ahora voy a representarla. Lo mejor es con la intersección con los ejes, sacando los puntos de corte con los ejes. Entonces, con el eje x, ya sabéis, es cuando la y es 0, pues bueno, me quedará 0 igual menos x tercios más 5 tercios, luego paso eso ahí, x tercios igual a 5 tercios, se me dan los denominadores y ya tengo x igual a 5, luego el punto de corte es el x5 y 0, y con el eje y pues tendré que hacer que la x sea 0. Pues me queda igual a 5 tercios, luego es el 0, 5 tercios. Entonces, si representamos más o menos en los ejes coordenados esta recta, vamos a tener, como pasa por el 5, 0, imaginaos que está ahí el 5, y luego por el 0, 5 tercios. Imaginaos que está ahí, luego esa recta no va a ser otra cosa que algo así. Y entonces el área que nos piden será la del triángulo determinado por esa recta y los ejes de coordenadas. Entonces tenemos que hallar este área. Claro, el área de un triángulo es base por altura partido de 2. La base es 5.
Y la altura, esa cantidad, 5 tercios. Pues si hacemos esa operación nos queda 25 sextos y como se trata de un área lo ponemos como unidades cuadradas. Y con esto ya tendríais resuelto el primer apartado. En el segundo apartado nos piden determinar las asíntotas de la función, así como estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la misma. Pues empezamos con las asíntotas. Acordaos que hay de tres tipos, vertical, horizontal y oblicua, y que las primeras, las verticales, pueden aparecer en los puntos críticos del dominio. En nuestra función, como tenemos una fracción, el dominio será todos los números reales menos los que anulan el denominador, o sea, en este caso es todos reales menos el menos 1. Por lo tanto, la asíntota vertical puede aparecer en x igual a menos 1. Vamos a ver si es así. Para ello hacemos el límite cuando x tiende a menos 1 de la función. Claro, sustituimos donde hay x por menos 1 y me queda 3 partido de 0. Eso es indeterminación. Y esa indeterminación se resolvía calculando los límites laterales, es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha y el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función. Para resolver el primero de ellos, pues doy un valor próximo a menos 1, pero un poco más grande, por ejemplo menos 0,99. Menos 0,99 más 1 me queda casi 0, pero positivo. Entonces más entre más infinito. En la otra, menos 1 por la izquierda, pues un número próximo a menos 1, pero un poco más pequeño. Por ejemplo, menos 1,01. Más 1 me queda casi 0, pero negativo. Más entre menos infinito. Bien, pues como estos límites laterales nos salen con más o menos infinito, sí que existe una asíntota vertical en x igual a menos 1, que bueno, para que os hagáis una idea, si el menos 1 está aquí, el resultado de estos límites lo que nos indican es que cuando me acerco a menos 1 por la derecha, es decir, por aquí, la función tiende a más infinito. Y cuando me acerco a menos 1 por la izquierda, es decir, por aquí, la función tiende a menos infinito. Ya tenemos las asíntotas verticales, vamos a ver qué sucede con las horizontales. Estas se hacían con el límite cuando x tienda a más o menos infinito de la función. Cuando son fracciones polinómicas, sale igual por más infinito que por menos infinito, por eso lo hacemos conjuntamente. Si yo sustituyo aquí me va a quedar 3 partido de más o menos infinito, que eso es 0, lo que nos indica que existe una asíntota horizontal en y igual a 0, es decir, coincide con el eje x. Y si tenemos asíntota horizontal ya no tendremos oblicua, por lo que la primera parte de este apartado ya lo tenemos. Vamos ahora a estudiar la monotonía o intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para eso tenemos que igualar lo primero a 0, la primera derivada. La hemos hecho en el primer apartado. Pues igualamos esto a 0. Eso pasaría ahí. Fijaos, me sale algo que es imposible. Por lo tanto, eso quiere decir que no existen ni máximos ni mínimos. Y así los intervalos de crecimiento y decrecimiento, me dibujo el eje X y aquí se ponían los posibles máximos o mínimos y los puntos críticos del dominio. Claro, posibles máximos o mínimos no nos han salido, por lo que solo voy a tener que poner el punto crítico del dominio, que era el menos 1.
Pues ahora doy valores a la derivada en estos intervalos, por debajo del -1. Por ejemplo, el -2, por encima. Por ejemplo, el 0. Y miro a ver qué signo tiene la derivada. El -2. Sustituyo aquí. Arriba negativo y abajo, como tengo todo elevado al cuadrado, va a ser positivo. Negativo entre positivo, negativo. Luego sale decreciente. Y aquí va a suceder lo mismo. Negativo entre positivo, negativo. Por lo tanto, podemos concluir que la función es decreciente en todo el dominio. Acordaos que el dominio era todos los números reales menos el -1. Y con esto ya tendríais terminado el apartado B. Y por último, en el C nos piden resolver una integral definida entre 0 y 2 de x, f de x. Pues si sustituyo f de x por la función y coloco un poco esta integral, lo que me están pidiendo entonces es la integral entre 0 y 2 de 3x partido de x más 1 diferencial de x. Se trata de una fracción polinómica donde el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Entonces aquí lo primero que se hacía era dividir esos polinomios. Divido 3x entre x más 1, acordaos. Busco algo que multiplicado por x me dé 3x, 3, y luego hago 3 por 1, 3, cambio de signo, 3 por x, 3x, cambio de signo, sumo y ya tengo la división. Pues ahora lo que hacemos no es otra cosa que la prueba de la división. Nos decía que dividiendo entre divisor era igual a cociente más resto partido de divisor. Así en nuestro caso 3x partido de x más 1 será igual al cociente 3 más el resto menos 3 partido del divisor. Pues vamos a aplicar esto a la integral. Así me va a quedar la integral entre 0 y 2 de 3 menos 3x más 1 diferencial de x. La divido en 2. Ya sabéis que siempre que haya una constante multiplicando o dividiendo a todo, puede salir fuera de la integral. Y ya las dos integrales que me quedan son inmediatas. La integral de diferencial de x es x. Esta otra va a ser el logaritmo neperiano de x más 1, porque daos cuenta que arriba tengo la derivada de lo de abajo. Y ya simplemente aplicar los límites de integración entre 0 y 2. Primero se sustituye todo por el de arriba, o sea, por 2. Y luego menos sustituyendo todo por el de abajo. Entonces aquí me queda 0. Y aquí menos 3 logaritmo neperiano de 1. El logaritmo neperiano de 1 es 0. Luego este término se va completamente. Y solo nos queda 6 menos 3 logaritmo neperiano del valor absoluto de 3, que es 3. Y con esto ya tenéis terminado el ejercicio.